Es la obra de las obras en cuanto a lo ferroviario en España, el Corredor Mediterráneo, al cual seguimos muy de cerca en este canal. Ese proyecto que parece avanzar sin grandes hitos palpables, pero que sigue evolucionando. Y para demostrarlo, el Ministerio de Transportes ha anunciado que ya se han superado los 7.000 millones de euros licitados desde 2018 para su desarrollo, algo que ha venido acompañado de un repaso a la obra y una novedad muy especial. Llevamos unas cuantas semanas de repasos y puestas al día de muchas de las obras y proyectos en marcha en España por parte del gobierno, en claro síntoma de recordar la relevancia de los presupuestos generales pendientes de sacarse adelante. Un repaso que, aparte del toque propagandístico que siempre lleva consigo, viene bien para conocer cómo están las cosas. Y el Corredor Mediterráneo es quizá la obra que más ha avanzado en estos últimos años. Si bien la magnitud de lo que se está haciendo es tal que esos progresos apenas se han podido notar en el día a día por parte del viajero, pero a la vez denotan que poco a poco se van alcanzando los objetivos en sus diferentes tramos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, hacía el repaso de lo que se ha logrado y lo que esos 7.000 millones, casi 4.000 ejecutados, suponen para el avance de todo el proyecto en diferentes fases y tramos, asegurando que el actual gobierno está comprometido con el despliegue de esta infraestructura clave para potenciar el transporte ferroviario de mercancías y viajeros y trabaja con el objetivo de que sea una realidad lo antes posible. De hecho, se destaca que solo en los últimos 12 meses se han licitado otros 1.420 millones para diferentes detalles y tramos, una media de 20 millones de euros a la semana en avanzar en la conexión entre Murcia y Almería en alta velocidad, impulsar la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza en la construcción de la línea La Encina-Alicante o para transformar el ferrocarril en Cataluña, entre otros. Destacándose que actualmente están en obras más de 800 kilómetros, además de varias terminales logísticas y accesos portuarios. Un repaso que llega poco después de anunciarse otro de esos pequeños pero relevantes avances, el del punto crítico del nudo de Castellbisbal, calificado como uno de los nodos más complejos de toda la red española. En concreto, desde junio de 2018, Adif ha licitado actuaciones por 7.110 millones de euros, un ritmo que el ministro asegura demuestra la fuerte apuesta y el compromiso por mejorar la conectividad ferroviaria desde Algeciras hasta la frontera con Francia, potenciando el transporte de mercancías y viajeros por tren. Y es que las cifras son imponentes, pues dentro de esa partida ya se han adjudicado contratos por 5.300 millones de euros. Por ejemplo, están en ejecución actuaciones como la renovación de vía y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla-Ronda, la ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610, bifurcación Teruel-Sagunto, la implantación del ancho estándar en el tramo Encina-bifurcación de Alicante o la construcción de la plataforma del tramo variante de Loja-Río Frío de la línea de alta velocidad Antequera-Granada. Dentro de este plazo se han dado avances muy importantes, como el llevar la alta velocidad a Elche, Orihuela y Murcia, así como construir la variante de Vandellós, la variante de entre Xàtiva y el nudo de la Encina o finalizar el tramo Río-Andarax-El Puche de la conexión Murcia-Almería, en cuya construcción se avanza a buen ritmo. Además, en los últimos 12 meses se ha querido destacar los progresos en obras de vía y electrificación de la Encina-Alicante para la implantación del ancho estándar, la compleja adaptación del túnel de Elda, la adecuación de gálibos y pasos superiores del tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza, las obras de adaptación de gálibos en el tramo Bobadilla-Algeciras y sobre todo el tramo Murcia-Almería, cuyos progresos son los más destacables en estos momentos y que permitirán, si todo va bien, la llegada de los trenes rápidos a Almería en 2026 o 2027. Otra de las novedades que han presentado es un mapa detallado de cómo están las cosas ahora mismo en todo el corredor mediterráneo, algo que se agradece, pues en Adif llevaban mucho tiempo sin actualizar sus mapas y permite ver mejor, tramo a tramo, la evolución de las cosas.
Así, podemos observar de norte a sur cómo en Cataluña lo más farragoso sigue siendo el tramo entre Castellbisbal y el límite con Castellón, con una comunidad valenciana donde todavía queda mucho por hacer y con tramos sumamente complejos como el paso por Valencia, del que hemos informado recientemente en un vídeo, así como los avances entre la capital del Turia y Alicante. Al sur de esta provincia destaca lo todavía por hacer en Murcia, tanto hacia Almería como a Cartagena, mientras que Andalucía sigue siendo la comunidad más atrasada, con tramos muy dispares y con el Granada-Almería como el que más necesita avanzar. Sin embargo, se han dejado de lado algunos retrasos o decepciones, como el punto crítico del paso por Valencia, con el túnel pasante fijado ahora para el 2045 y la estación central que podría ir para el 2050. Obviamente unos progresos que siguen siendo poco relevantes para el usuario habitual del tren, que por muchos millones que se hayan invertido sigue teniendo esa sensación de que no cambia gran cosa, sobre todo por lo mucho que quedaba por hacer antes de estos impulsos de todo tipo, tras años de leves avances. Sin embargo, los pasos se están dando en la buena dirección y de seguir así en este ritmo inversor y de progresos en las diferentes fases de todos los tramos, los grandes saltos llegarán más pronto que tarde, aunque aún es aventurado hablar de una fecha para un tren rápido y eficiente entre las principales ciudades del mapa mediterráneo, con el Barcelona-Valencia como epicentro y que sigue sin tener claro un horizonte para poder hacer un viaje propio de la inversión que se está haciendo. Muy pronto volveremos a tener por el canal al alto comisionado de esta infraestructura, Josep Vicent Boira, para contarnos más al detalle estos progresos y el cómo está cada uno de los tramos, por lo que no te despistes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.